El Triángulo del Diablo, parte 1. Capítulo 1. La expedición. Desde tiempos inmemoriales, el área conocida como el Triángulo del Diablo ha sido un lugar de leyendas y desapariciones inexplicables. Situado en un remoto rincón del Océano Pacífico, pocos se atrevían a acercarse a sus aguas. A diferencia del famoso Triángulo de las Bermudas, este triángulo estaba envuelto en un misticismo aún más oscuro, ya que muchos creían que entidades demoníacas controlaban la región. Elena Rodríguez, una oceanógrafa intrépida, siempre había estado fascinada por los misterios del mar. Después de años de investigaciones, decidió liderar una expedición al Triángulo del Diablo para descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Junto con un equipo de expertos, se embarcaron en el buque de investigación el Perseo, confiados en que la ciencia les ayudaría a explicar lo que tantos otros habían calificado de sobrenatural. Pero a medida que se acercaban a las coordenadas malditas, algo cambió. El cielo, antes despejado, se oscureció repentinamente, y el océano, que había sido tranquilo, comenzó a rugir con una furia inexplicable. Elena intentaba tranquilizar a su equipo, asegurándoles que era solo una tormenta pasajera, pero en el fondo sabía que algo siniestro se avecinaba. Capítulo 2. La primera señal. Esa noche, el Perseo se encontró atrapado en medio de una extraña calma. Las aguas, que minutos antes habían sido una vorágine, ahora estaban inmóviles, demasiado tranquilas. Una neblina densa comenzó a rodear el barco, bloqueando la vista en todas direcciones. Mientras la tripulación luchaba por mantener la calma, Lucas, el encargado de la radio, se acercó a Elena. «Capitana, algo raro está pasando con las comunicaciones. Estamos recibiendo transmisiones, pero no son de ningún barco cercano. Es como si vinieran de dentro del océano». Elena frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?» Lucas reprodujo la grabación. Un susurro bajo y apenas audible se filtraba a través de los altavoces. Al principio, era difícil entenderlo, pero cuando Elena prestó más atención, su rostro palideció. La voz repetía una sola frase en un idioma desconocido, aunque la última palabra era clara: mueren. Capítulo 3. El naufragio del pasado. Mientras el equipo intentaba descifrar la transmisión, algo emergió de la neblina. A lo lejos, la silueta de un barco antiguo se hizo visible, deslizándose sobre las aguas como un fantasma. Parecía un barco que databa de siglos atrás, con velas desgarradas y maderas podridas, como si hubiera estado perdido en el tiempo. «¿Qué es eso?», preguntó Javier, el primer oficial, incapaz de apartar la vista de la embarcación espectral. Elena, con los binoculares en mano, notó que no había señales de vida a bordo, pero algo le provocó un escalofrío. El nombre del barco era San Telmo, una embarcación que había desaparecido en el Triángulo del Diablo hace más de 200 años, junto con toda su tripulación. Sin dudarlo, el equipo decidió abordar el barco fantasma en busca de respuestas. Pero a medida que subían a bordo, la temperatura descendió bruscamente. El aire estaba cargado de una presencia que parecía acechar desde cada rincón oscuro. En la cubierta, encontraron diarios mojados y restos de la tripulación original, pero lo que más los aterrorizó fue el descubrimiento de una puerta de hierro, que parecía haber sido sellada desde el exterior, como si los marineros hubieran intentado encerrar algo en su interior, algo que no querían que escapara. Capítulo 4. Lo que fue liberado. Desesperados por descubrir más, Elena y su equipo decidieron abrir la puerta de hierro, a pesar de las advertencias grabadas en las paredes del barco en varios idiomas. Con un chirrido metálico, la puerta finalmente se abrió, revelando una oscuridad que parecía casi tangible. Dentro, encontraron un símbolo extraño tallado en el suelo, rodeado de cráneos humanos. El aire era espeso, y algo en el ambiente les hizo pensar que no estaban solos. Una energía invisible los envolvió, y en ese momento supieron que habían cometido un error al abrir esa puerta. Esa noche, las pesadillas comenzaron. Cada miembro del equipo soñó lo mismo: un ser grotesco, una figura cubierta de sombras, con ojos vacíos que los observaba desde el fondo del mar. En sus sueños, el ser pronunciaba palabras en un idioma que no podían entender, pero el miedo que sentían era inconfundible. Al amanecer, uno de los miembros de la tripulación, Marcos, había desaparecido. Su camarote estaba destrozado, y las paredes estaban cubiertas de marcas profundas, como si algo lo hubiera arrastrado fuera del barco. Capítulo 5.
El descenso a la locura. Con cada día que pasaba, el equipo se desmoronaba más. Elena luchaba por mantener el control, pero las voces en su cabeza se volvían más fuertes. Sombras extrañas se deslizaban por los pasillos del barco, y el agua alrededor del Triángulo del Diablo parecía cobrar vida propia. Los pocos que quedaban a bordo hablaban de haber visto figuras oscuras caminando en el océano, criaturas deformes que acechaban bajo las olas. Elena revisaba una y otra vez los registros históricos, intentando encontrar una explicación. Fue entonces cuando descubrió un antiguo manuscrito que hablaba de un culto prohibido, que adoraba a una entidad primigenia llamada Gultar, el demonio del océano, responsable de innumerables desapariciones a lo largo de los siglos. Según el manuscrito, aquellos que liberaban su poder estaban condenados a sufrir eternamente. Mientras Elena leía el último pasaje del manuscrito, sintió un frío indescriptible en la habitación. Una voz suave y sibilante llenó el aire: «Él viene por ti». Capítulo 6. La última batalla. El resto del equipo decidió abandonar el Perseo e intentar escapar en los botes salvavidas, pero el mar no los dejó ir. Las olas se alzaban como si fueran controladas por una fuerza invisible, y uno por uno, los botes desaparecían bajo las aguas, engullidos por las profundidades. Solo Elena permanecía a bordo, decidida a encontrar la forma de detener la maldición. Con el manuscrito en la mano, se dirigió al corazón del barco, donde el símbolo prohibido había sido tallado en el suelo. Sabía que debía realizar el ritual inverso para sellar a Gultar, pero a medida que comenzaba a recitar las palabras, las sombras se congregaron a su alrededor. El triángulo maldito se abrió bajo sus pies, y Gultar emergió, una abominación indescriptible, mitad bestia, mitad sombra, con tentáculos que se extendían hacia ella. Elena sabía que su vida terminaría allí, pero su sacrificio sería la única forma de cerrar el portal y contener a la criatura. Con su último aliento, terminó el conjuro. El suelo tembló, y el océano rugió con furia. El triángulo del diablo comenzó a cerrarse, y Gultar fue arrastrado nuevamente a las profundidades, gritando su maldición sobre los vivos. Epílogo: el eco del mal. El barco El Perseo fue encontrado meses después, flotando a la deriva, vacío. Los investigadores que lo encontraron no pudieron explicar la desaparición de su tripulación. En las paredes del barco, sin embargo, encontraron una inscripción grabada a mano, probablemente la última nota de Elena: «El mal nunca muere. Solo espera». La leyenda del Triángulo del Diablo continuaría, y los marineros seguirían desapareciendo sin dejar rastro, pero aquellos que sabían la verdad comprendían que el mal que una vez acechó en esas aguas podría regresar en cualquier momento.